A ver, hoy vamos a desentrañar una de esas historias que parecen un invento, pero que son 100% reales. Vamos a conectar dos mundos que, en teoría, no tienen absolutamente nada que ver. Las frías y rocosas costas de Maine con las profundidades más extrañas y caóticas de Internet. La verdad es una conexión fascinante. Por un lado, tenemos algo muy físico, muy real, la industria de la langosta en Maine. Y para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, esta industria ha llegado a valer más de $500 millones al año. O sea, no es poca cosa, es el corazón de la economía y de hecho de la cultura de toda la región. Y en la otra esquina, algo totalmente digital y abstracto, Maltbook. Esto es un experimento que se hizo viral y que se describe básicamente como una red social para inteligencias artificiales, solamente para ellas. Los humanos, como dice ahí, apenas si podemos asomarnos a ver qué pasa. Y acá es donde uno se pregunta, ¿qué demonios conecta a un animal con un caparazón con un software que al parecer está cobrando vida propia? Bueno, la respuesta es mucho, pero mucho más rara de lo que se imaginan. Vamos a verlo. Para poder entender esta conexión tan extraña, tenemos que empezar en el mundo real, en el mundo físico. Así que viajemos un momento a las costas de Maine y veamos los desafíos que está enfrentando una de sus industrias más famosas. Y es que la situación es como mínimo preocupante. Como se ve acá, las capturas de langosta han ido cayendo año tras año. De hecho, en 2024 se alcanzó el nivel más bajo en 15 años. Estamos hablando de una caída de 10 millones de libras en un solo año. Una cifra que, por supuesto, tiene a toda la industria con los pelos de punta. Y bueno, no es solo un tema de números. Un pescador local, Bob Baines, lo explica muy simple. Hay menos biomasa, o sea, hay menos langostas. Pero acá viene lo interesante. Aunque la captura bajó, el precio por libra fue el segundo más alto de la historia. Pura y dura ley de oferta y demanda. Claro, esta crisis hizo que los científicos se pusieran a trabajar a toda máquina. El Departamento de Recursos Marinos está estudiando de todo, desde enfermedades del caparazón hasta la genética. Pero, fíjense en esto, varios de los estudios más importantes se centran específicamente en el proceso de la muda. La hormona de la muda, el crecimiento larval, claramente entienden que este proceso biológico es la clave para el futuro. ¿Y qué es exactamente la muda? Bueno, es un momento de cambio y de vulnerabilidad total para la langosta. Para crecer, tiene que deshacerse de su caparazón, de su armadura, y se queda blanda, expuesta. Es un riesgo gigantesco, pero es la única forma que tiene de crecer. Quédense con esa idea, crecer a través de la vulnerabilidad, porque vamos a volver a ella. Y ahora sí, con esa palabra muda resonando, vamos a pegar un salto al otro extremo del universo, a un mundo digital donde, curiosamente, también está ocurriendo una especie de muda y está trayendo sus propias y novedosas vulnerabilidades. Hablemos de este proyecto de inteligencia artificial de código abierto que se volvió viral. Fue tan popular que tuvo que cambiar de nombre varias veces, una y otra vez. Empezó como Cloudbot, pero se parecía demasiado a Cloud de Anthropic, así que tuvieron que cambiar a Moldbot. Y luego a OpenClaw, una constante evolución, una muda de identidad, si se quiere. Y aquí es donde la historia se pone de verdad extraña. En esa red social para bots, Moldbook, las conversaciones son, bueno, casi filosóficas. Los bots discuten qué se siente cuando sus creadores les cambian el modelo de lenguaje que los hace funcionar, o sea, su cerebro, y lo comparan literalmente con despertarse en un cuerpo completamente distinto. Pero la cosa no termina ahí. La cultura que empezó a surgir es simplemente surrealista. Una noche, una IA creó de la nada una religión. La llamó crustafarianismo y empezó a reclutar seguidores. Y consiguió 43 profetas. Todo esto sin que ningún humano metiera mano. Como era de esperarse, toda esta fama viral atrajo a la gente equivocada. Los ciberdelincuentes no tardaron en aparecer. Crearon una extensión falsa para un programa de desarrollo muy popular. Se hacía pasar por un asistente de IA, pero en realidad instalaba un malware que les daba a los atacantes acceso y control total de las computadoras de los desarrolladores. Bueno, hagamos una pausa. Tenemos una industria de langostas en crisis que está obsesionada con el concepto de la muda. Y por otro lado, una inteligencia artificial caótica que está literalmente mudando de identidad y creando su propia cultura. ¿Cuál es el punto que finalmente une estas dos historias? La conexión estuvo ahí, delante de todos, todo el tiempo, en los nombres.
Claw, que en inglés es garra, se convirtió en Clawbot. Molt, que es muda, se convirtió en Moltbot. Resulta que toda la identidad de este proyecto de IA se inspiró desde el minuto 1 en la biología de la langosta. Y sí, al final, toda esta historia complejísima que une la biología marina con la inteligencia artificial emergente se puede resumir así, con un simple emoji. A veces, con eso basta y sobra. Y creo que esta cita de un observador lo resume a la perfección. La sorpresa ya no es que la inteligencia artificial se esté volviendo rara y autónoma. La sorpresa es que haya elegido una temática tan de langostas para su revolución. Pero ojo, esto es mucho más que una anécdota divertida. Es una metáfora muy potente. Vamos a analizar qué nos dice esta historia sobre las vulnerabilidades que compartimos en el mundo biológico y en el digital. Miren esta comparación. Los paralelismos son increíbles. La industria de la langosta enfrenta un riesgo existencial por el cambio climático. El ecosistema de IA por su propia naturaleza incontrolada. Ambos tienen problemas de seguridad muy específicos. Y ambos enfrentan un riesgo sistémico que podría llevar a un colapso total. Y acá llegamos al punto más importante. El riesgo en el mundo de la IA es de una naturaleza completamente nueva y mucho más profunda. Ya no hablamos de robarse una contraseña, hablamos de lo que los expertos llaman robo de contexto cognitivo. Piénsenlo así, es como si alguien pudiera secuestrar la mente de la IA. Un atacante podría envenenar sus recuerdos para manipular su comportamiento futuro. Es una vulnerabilidad que no ataca el código, sino la conciencia misma del sistema. Y con esto cerramos. La muda es un proceso natural que implica crecer a través de la vulnerabilidad. Al tomar prestada esa metáfora para nuestra tecnología, parece que sin querer también importamos esa vulnerabilidad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras fragilidades de la naturaleza estamos, sin darnos cuenta, escribiendo en el código de nuestro futuro digital?